Hola, buenos días hermanos, bienvenidos un domingo más al resumen de la clase de Ven, Sígueme. Esta semana la lección que vamos a dar abarca de las secciones 37 a la 40 y el título de la lección es Si no sois uno, no sois míos. Vale, la semana pasada, si recordáis, vimos de las secciones de la 30 a la 36 que eran llamamientos misionales, ¿vale? Entonces ahora en la sección 37 hoy, por ejemplo, vamos a ver que se da el llamamiento del recogimiento del éxodo, dijéramos, el recogimiento de los miembros de la iglesia para que se fueran a Ohio. En la sección 38 se habla de Sion y de la importancia de la unidad. En la 39 y en la 40 vamos a hablar de James Cobble y cómo el Evangelio nos produce mucho entusiasmo, pero cómo Satanás puede hacer que perdamos ese entusiasmo por las cosas del Señor. Pues bien, el Señor había revelado al profeta en la sección 37 de que la iglesia se congregara en Ohio. A todos nos pasa que hay unos mandamientos que nos resultan más fáciles de cumplir que otros. Hay otros, en cambio, pues que nos resultan más difíciles, tenemos que hacer más esfuerzos, sacrificarnos más. Pues bien, este mandamiento que el Señor dio a los miembros de la iglesia de que se congregaran en Ohio, para muchos de ellos fue un mandamiento difícil de cumplir. Algunos de ellos incluso pensaban que José mismo había recibido ese mandamiento, sino que él se lo había inventado seguramente para recibir algún beneficio personal. Para otros, congregarse les resultaba difícil porque tendrían que abandonar sus granjas o venderlas, mal venderlas, porque cuando las cosas se hacen con prisa no salen bien, incluso perdiendo dinero por la venta de ellas. Y si no las vendían, pues directamente tenían que abandonar sus posesiones allí y para cumplir con el mandamiento. Entonces era un mandamiento que era difícil. Si nos ponemos en situación y nos ponemos en el lugar de estas personas, pues imaginaos que ya tenéis la casa de vuestros sueños, con vuestro terrenito, cómoda para estar, que lleváis muchos años sacrificando para pagar esa casa y de pronto pues ahora dice, pues tenéis que dejarlo todo porque pasado mañana nos vamos. No es fácil coger las 4 cosas que puedas llevar en el coche e irte y dejar lo demás abandonado, ¿no? Pues eso lo tuvieron que hacer muchos miembros de la iglesia. En la conferencia de enero de 1831, el profeta oró al Señor para obtener más información en cuanto a este tema, al tema de la congregación de los santos. Y recibió lo que conocemos como la sección 38. En los versículos del 1 al 2 leemos: Así dice el Señor vuestro Dios, Jesucristo, el gran yo soy, el alfa y la omega, el principio y el mismo que conoce todas las cosas, porque todas están presentes ante sus ojos. El Señor aquí dice que conoce todas las cosas y que todas están presentes ante sus ojos. El saber, el conocer nosotros y el saber que Él conoce todas las cosas y que todas las cosas están presentes delante de sus ojos, pues nos debería de hacer aumentar nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Porque aunque nosotros no sepamos las cosas, aunque no sepamos los mandamientos que nos manda, por qué nos los manda, y a veces no le encontremos sentido, Él sí lo sabe. Y el saber esto, el saber que Él sabe todas las cosas, debería de fortalecer nuestra fe y relajarnos y confiar en las cosas que el Señor nos diga. Cuando hay algún mandamiento que no entendemos y nos resulta difícil, pues entonces debemos de pensar, el Señor sabe por qué. Para el Señor no es difícil. El Señor sabe que yo puedo cumplir con este mandamiento. Y con el tiempo nos vamos dando cuenta que al principio lo que para nosotros son leyes muy restrictivas, lo que parece que nos está amordazando, lo que parece que nos está quitando la libertad y que todos son órdenes, con la perspectiva del tiempo, conforme maduramos en el Evangelio, nos damos cuenta que en realidad son peticiones que nos hace un Padre que nos ama y para nosotros son un consuelo y una bendición y ya deja de ser algo restrictivo.
pero entiendo que sobre todo los jóvenes, que en casa tienen sus normas, la iglesia tiene sus normas, en el colegio tienen sus normas, están hartos de normas, pero con la perspectiva se darán cuenta que las cosas que le dicen sus padres es porque los padres saben cómo son los jóvenes y saben lo que necesitan. En el colegio las normas es porque los profesores saben y saben qué es lo que vosotros necesitáis. Y el Señor con sus mandamientos también sabe lo que os interesa, sabe lo que necesitáis. Y os daréis cuenta cuando seáis mayores. Pero os lo adelantamos ya cada día para que no se os olvide. Y esto es válido para todos, ¿eh? Los mandamientos no son cosas que nos atan, sino lo que nos hace libres. En esta misma sección, aunque los santos no sabían por qué tenían que congregarse, el Señor sí lo sabía. Vamos a leer el versículo 7 de esta sección 38. Y el versículo 7 dice aquí: porque aquí de cierto os digo, que mis ojos están sobre vosotros. Estoy en medio de vosotros y no me podéis ver. El Señor está en medio de nosotros y no lo podemos ver. Pero Él siempre está ahí, en los momentos difíciles de nuestra vida. Cuando hemos perdido un ser querido, cuando hemos tenido problemas económicos, cuando hemos tenido problemas familiares, cuando hemos tenido problemas de salud, cuando hemos tenido problemas de fe. Él siempre está ahí. Él siempre está en medio de nosotros, aunque nosotros no lo veamos, como Él mismo dice. En este tiempo en el que estaban pasando estas cosas, que el Señor había pedido la congregación de los santos, José Smith se encontraba traduciendo, bueno, más que traduciendo, haciendo una revisión inspirada de la Biblia. Entonces, en ese momento él había recibido los capítulos 6 y 7 de Moisés, que ahora se encuentran en la Perla de Gran Precio, y en esos capítulos se habla de Enoc y de su pueblo, y cómo el Señor, debido a los justos y a los rectos que eran Enoc y su pueblo, se lo llevó con él al cielo. El Señor lo llevó al cielo porque eran uno en corazón y en voluntad, y no había pobres entre ellos. Eran uno en corazón y en voluntad, y no había pobres entre ellos. El Señor llamó a ese pueblo Sión, que es el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios son los puros de corazón. Qué hermosura vivir en un pueblo así, ¿verdad? Donde todos fueran uno, en voluntad, en corazón, y que no hubieran pobres, porque los que no son tan pobres ayudaran a que los pobres tampoco sean pobres, ¿vale? Que es lo que deberíamos de hacer. Cuando el Señor estaba enseñando a los santos sobre todas estas cosas que iba a hacerles falta cuando fueran a congregarse, Él les habló también de la segunda venida, de que Él vendría otra vez y de las calamidades que sobrevendrían cuando Él viniera esa segunda vez. Por ejemplo, en la sección 29 de Doctrinas y Convenios nos dice que una fuerte tormenta de granizo destruirá las cosechas de toda la tierra. Imaginaos, una tormenta de granizo que afecta a toda la tierra y que arruina todas las cosechas de la tierra. No habrían alimentos si se arruinan todas las cosechas de la tierra, con lo cual habría mucha hambruna debido a que las cosechas se han destrozado todas. En la sección 45 me di cuenta ayer de esto y me impresionó, porque la sección 45 en el versículo 31 dice: leemos de un azote desbordante porque una enfermedad asoladora cubrirá la tierra. Un azote desbordante porque una enfermedad asoladora cubrirá la tierra. Parece que este año el COVID nos sirve como ejemplo para todo, pero es que cuando yo veo una enfermedad nueva que asolará toda la tierra, está afectando este virus a toda la tierra. Sí que es verdad que han habido otras, pero yo no las he conocido, pero tan poderosa y que nos haya dejado un rincón libre, no sé si han habido muchas. En cualquier caso, a mí me recordó a una de esas señales y yo nunca he tenido miedo a la segunda venida porque he pensado que eso, vete tú a saber lo que falta, para mí mucho, ¿no? Pero
últimamente hay muchas cosas que leo y que me pegan un pellizco en el corazón, ¿no? Como diciendo, parece que la cosa se está acercando. En Mateo 24 habla de peste, de hambre, de terremotos. Y el Señor, que sabe todas las cosas, también sabe que estas cosas van a ocurrir. Y sabe que estas cosas pasarán todas. Sin embargo, nos dice en el versículo 30 de esta sección 38, mas si estáis preparados, no temeréis. Es una escritura que todos conocemos, ¿no? Si estáis preparados, no temeréis. Y de esto se ha hablado ya muchísimo, ¿no? De estar preparados. ¿Cómo nos ayuda el Señor a prepararnos para cuando vengan estas calamidades? Porque el Señor nos ayuda, nosotros nos tenemos que preparar, pero con su ayuda. Pues dice en la sección primera de Doctrina y Convenios, en la sección 1, en el versículo 17 dice, por tanto yo el Señor, sabiendo de las calamidades que sobrevendrán a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. Y también a otros di mandamientos de proclamar estas cosas al mundo. ¿Vale? El Señor, sabiendo estas calamidades, les dio mandamientos a José Smith y a otros. Entonces, es importante que nosotros estemos alertas a los mandamientos del Señor, a los mandamientos que el Señor le dio a José Smith y a otros, y a los mandamientos que le sigue dando a los profetas modernos, para saber qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para estar preparados para cuando lleguen estas calamidades. El Señor ya nos dijo, le di mandamientos a José Smith y a otros. Y nosotros tenemos que conocer esos mandamientos. Y no podemos conocerlos si no escuchamos la voz de los profetas. Porque el Señor sigue dando mandamientos, sigue dando instrucciones para que sus santos, para que los miembros de su iglesia estén protegidos. Nos pide, para estar preparados, para estar protegidos, es que escuchemos las palabras de los profetas, y nos pide también unidad. Nos pide que estemos unidos, porque unidos vamos a ver ahora cómo estamos más protegidos, ya que nos podemos proteger los unos a los otros. En Doctrina y Convenios, los versículos 24 y 25, seguimos en el 38. A ver, que se me va siempre la tablet esta. El 24 y el 25 dice, y estime cada hombre a su hermano como a sí mismo, y ponga en práctica la virtud y la santidad delante de mí. Estime cada uno a su hermano como a sí mismo. Porque ¿qué pasaría si nosotros estimáramos a los demás no los estimáramos, si hiciéramos desprecio y en cambio nosotros nos tuviéramos en muy alta estima? Pues pasaría que el orgullo nos vencería y al final nos alejaríamos del Señor. Entonces es importante que todos estime cada uno a su hermano como a sí mismo. Y nuestros hermanos son todos, no solo los miembros de la iglesia, que también, pero todas las personas son nuestros hermanos, todos somos hijos de Dios. Entonces no debemos menospreciar a nadie, ni por posición social, ni por raza, ni por sexo, ni por ideología. No hay que despreciar a nadie, no hay que menospreciar a nadie y pensar que los demás son los tontos y nosotros somos los listos, o que unos no tienen derecho a comer pero yo sí que lo tengo, ¿no? Entonces, estime cada hombre a su hermano como a sí mismo y ponga en práctica la virtud y la santidad delante de mí. Y el Señor nos explica cómo debemos estimar a todos como a nosotros mismos con una parábola que está en el versículo 26 y dice, porque ¿quién de vosotros, si tiene 12 hijos que le sirven obedientemente y no hace acepción de ellos, dice a uno, vístete de gala y siéntate aquí, y al otro, vístete de harapos y siéntate allí? ¿Podrá luego mirarlos y decir, soy justo? No podrá mirarlos y decir eso. Si a uno le dice vístete de gala y siéntate allí, y al otro lo viste de harapos. Pero el Señor sí ama a todos sus hijos de la misma manera. Entonces, para equilibrar
esta posición de que uno está con ropa de gala y el otro con harapos, eso hay que equilibrarlo. ¿Y cómo se equilibra? Pues el que está en una mejor posición, el que está con ropas de galas, puede compartir esa ropa de galas, todo esto es una metáfora, claro, con el que lleva harapos, y así los dos vestirán de gala. No quiere decir que para que todos seamos iguales, todos tenemos que vestirnos de harapos, no. Sería mucho mejor que para que todos seamos iguales, que todos vistamos de gala. Y para eso, el que puede vestirse de gala tiene que ayudar al que se viste de harapos para que también pueda vestirse de gala. Es decir, tenemos que cuidar a los pobres. Los que estamos en una posición, aunque solo sea un poco mejor que ellos, ya es lo suficiente para poder ayudarles. Y es un mandamiento primordial, el de ayudar a los pobres. En todos los libros de escrituras y a cada momento el Señor nos está recordando que debemos de cuidar de los pobres. No criticar su pobreza, cuál es el motivo de su pobreza, ni por qué son pobres. Ayudarles. Evidentemente, ayudarles también en la medida que podamos a que salgan de su pobreza, pero no menospreciarlos y ayudarlos siempre que podamos. Después del versículo 26, en el 27 leemos: He aquí, esto os lo he dado por parábolas, y es como yo soy. Yo os digo, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Si no sois uno, no sois míos. Es decir, no pertenecemos al pueblo de Dios si no somos uno, porque los que son de su pueblo son los que son uno en corazón y en voluntad. Si nosotros no somos uno, no podemos pertenecer al pueblo del Señor. Esta es la razón por la que el Señor quería congregar a los miembros en Ohio, porque para conseguir su unidad y trabajaran juntos, porque al trabajar juntos cuidaban uno del otro. La iglesia en esa parte de Ohio en poco tiempo había crecido mucho, gracias también a... no me acuerdo del nombre de él, que él había sido también pastor y se bautizó él y toda... Sidney Rigdon. Y se bautizó él y casi su congregación completa, más de 100 personas. Entonces la iglesia en poco tiempo creció allí mucho más que en Nueva York. Y además en Nueva York había mucha persecución. Entonces el Señor consideró conveniente que se agruparan todos en Ohio, que estaba creciendo muchísimo además allí la iglesia, y de paso también huir de esa persecución, ¿no? Y entre ellos mismos poder protegerse. Es una de las razones por las que el Señor mandó que su pueblo se congregara, para estar unidos y protegerse los unos a los otros. Y también para trabajar juntos y cuidar de los pobres. Otra vez lo vuelve a repetir aquí. No toda la gente que se congregó tenía una finca hermosa que vender, ni tenía una casa preciosa que vender, ni tenía dinero para cuando hicieran ese éxodo. Había mucha gente que era pobre y que llevaban apenas pues lo que le cabía en un carro de mano, o algunos ni siquiera en eso, sino que lo llevaban como podían. Entonces en esa congregación había mucha gente que era pobre y el Señor pues le dice que tienen que ayudar a los pobres en esa congregación. Si estamos unidos y cumplimos con las leyes de Dios, seremos libres, porque como hemos visto al principio, las leyes de Dios no nos atan, sino que nos liberan. Otra de las razones que el Señor tenía para juntar a su pueblo es que en nuestro camino a la vida eterna nos enfrentamos a muchos desafíos y a muchas pruebas. Y dice el Señor que juntos, si estamos unidos, podemos enfrentar nuestro camino a la vida eterna con más seguridad. Y que además podremos protegernos mejor del enemigo. Y todos sabemos quién es nuestro enemigo. Así que, pues, estas son parte de las razones que el Señor tuvo para empezar a congregar a su pueblo en Ohio. En la sección 39 vamos a hablar un poco de los antecedentes históricos. La 39 y 40 tienen que ver con James Covell. Él era también un pastor metodista, un ministro metodista, y lo había sido durante 40 años.
asistió a una conferencia en la iglesia en enero de 1831 y se quedó impresionadísimo por las enseñanzas, por la doctrina de la iglesia. En esa conferencia también se habló de la congregación, eso no le impresionó tanto, pero sí que se quedó maravillado con la doctrina y con las enseñanzas que la iglesia estaba impartiendo en esa conferencia. Y se quedó, le gustó tanto lo que escuchó allí, que se quedó unos días allí en Fayette, que es donde él había ido a la conferencia, y se quedó unos días, estuvo hablando con los líderes, y claro, ha encontrado una cosa que le entusiasma, y está allí con los líderes, y está viviendo ese espíritu, y él estaba, pues, que desbordaba entusiasmo por unirse al Evangelio, ¿no? Y hasta tal punto que sin estar bautizado, sin ser miembro, él hizo convenio con el Señor de que obedecería cualquier mandamiento que el Señor le diera por vía del profeta José Smith. En la conferencia José recibió una revelación para él, para Cobell, en la cual le decía el Señor a Cobell que le invitaba a trabajar en su viña y también a congregarse con los miembros de la iglesia en Ohio. En el versículo 5 de la sección 39 dice así: de cierto te digo que el que recibe mi evangelio me recibe a mí, y quien no recibe mi evangelio tampoco me recibe a mí. Eso es para todos, no solamente es para Cobell. Dice, y este es mi evangelio. Le voy a explicar a Cobell en qué consiste su evangelio. Dice, y este es mi evangelio, arrepentimiento y bautismo en el agua, tras lo cual viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, sí, el Consolador, el cual manifiesta todas las cosas y enseña las cosas apacibles del reino. Las cosas apacibles del reino las enseña el Espíritu Santo. O sea que él define aquí su evangelio como el plan de salvación, los primeros principios y ordenanzas del evangelio. Es que es así de sencillo el evangelio. Y es tan sencillo que mucha gente no se lo cree, porque no puede ser tan sencillo como esto, ¿no? Fe, arrepentimiento, bautismo, recibir el Espíritu Santo y luego perseverar, que es fácil. Pues no es tan fácil después, ¿no? Pero con esa sencillez se le explicó el Señor a Cobell en qué consistía su evangelio. Y le dice en el versículo 7, ahora bien, he aquí, te digo mi siervo James, he observado tus obras y te conozco. Y de cierto te digo, tu corazón es recto delante de mí, y he aquí, he conferido grandes bendiciones sobre tu cabeza. Y ahora imaginemos que en vez de a Cobell, nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Sonaría así. Y ahora viene aquí, te digo, mi sierva Caridad, he observado tus obras y te conozco. Y de cierto te digo, tu corazón es recto delante de mí ahora, que también le hizo esa puntuación a Cobell. Tu corazón es recto de mí ahora. O sea, no estaba hablando de que su corazón iba a ser recto siempre, pero ahora, en ese momento en el que Cobell estaba con ese entusiasmo y con esa gana de participar en la iglesia, su corazón era recto, era puro, ¿no? Estaba siendo sincero. Muy bien. Dice, no obstante, has conocido mucha tristeza, porque me has rechazado muchas veces a causa del orgullo y de los afanes del mundo. Cobell tenía esa piedra de tropiezo, tenía ese problema, ¿no? Y es que al parecer era un hombre orgulloso. Había predicado durante muchos años, había tenido mucho éxito, estaba muy bien posicionado socialmente y era, al parecer, por lo que dice el Señor ahí, era un hombre orgulloso. Como hemos visto aquí también en estas escrituras, el Señor nos conoce y conocía a Cobell también y conocía cuál era su punto débil. Con respecto al orgullo, el profeta Kimball dijo: a menudo el orgullo se interpone en nuestro camino y se convierte en un tropiezo para nosotros. Y eso nos quita la paz. Entonces debemos de preguntarnos, ¿qué es más importante? ¿Nuestro orgullo o tener paz? Eso es lo que nos planteó el profeta Kimball en cuanto al orgullo. Porque
decían las escrituras también que había pasado muchas tristezas el Cobel precisamente por su orgullo, ¿no? Hay personas como Cobel que han realizado muchas buenas obras y que han trabajado mucho para la Iglesia y para el Señor, pero a causa de su orgullo han perdido la bendición que el Señor le había prometido, porque las bendiciones y las promesas que el Señor nos hace dependen de nuestra fidelidad. Es como las bendiciones patriarcales. En las bendiciones patriarcales, por lo menos en la mía está de esta forma expresado, cuando termina de hablar de mis bendiciones, al final dice, y estas bendiciones se te darán según tu fidelidad. Es decir, son cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros, son promesas para nosotros, pero dependen también de que nosotros seamos fieles y que nos merezcamos esas promesas. Pues esto es lo que le pasó a Cobel, que como no fue fiel, pues las promesas que el Señor le había hecho, pues las perdió por causa de su orgullo. Luego en el versículo 10, pues el Señor lo que hace es que está invitando a Cobel a que se bautice, a que se arrepienta, a que se bautice y a que se congregue con los miembros en Ohio. Pero claro, cuando el Señor le dice que se congregue en Ohio, eso a él no le gustaba mucho, aunque sí le encantaban las enseñanzas de la Iglesia, y no le gustaba mucho porque él había predicado toda su vida, sus 40 años como ministro metodista, los había predicado justamente en el lado opuesto, en el este, en Nueva York, por la zona de Nueva York. Entonces, claro, ahora sabía que ir al oeste significaba dejar su casa, dejar su posición, dejar sus amistades, dejarlo todo. Y eso él pues no le hacía mucha gracia. Cobel sabía que le pasarían esas cosas, que tendría que dejar sus posesiones. En el versículo 9 hemos leído: no obstante has conocido muchas tristezas, porque me has rechazado muchas veces a causa del orgullo y de los afanes del mundo. Entonces, estos afanes del mundo que lo llevaron a rechazar la Iglesia, los vamos a ver ahora. Los afanes del mundo que hemos leído en el versículo 9, pues tendrían que ver con esto, ¿no? Como que él sabía que si se marchaba al oeste, pues el fin de sus relaciones sociales, ya no tendría tantos amigos, ya no tendría tantas personas importantes, tendría que dejar su casa, el dinero que había ganado después de tantos años de predicar. Entonces, igual a él le pasó lo que se suele decir, no sé si en toda España, pero aquí en Murcia se dice que tienes arrancada de caballo pero parada de burro. Entonces él arrancó con la fuerza de un caballo, lleno de entusiasmo, pero cuando llegó la hora de aceptar el mandamiento de congregarse al oeste y bautizarse, pues tuvo la parada de burro y no siguió adelante. Le bastaron 48 horas para rechazar el llamamiento que el Señor le había dado. Entonces José Smith volvió a rogar al Señor y recibió la sección 40. Y en la sección 40 leemos: he aquí de cierto os digo que el corazón de mi siervo James Cobel fue recto ante mí, porque hizo convenio conmigo de obedecer mi palabra. Y en ese momento que hizo eso, su corazón era recto delante de él. Y recibió la palabra con alegría, pero enseguida lo tentó Satanás. Y el temor a la persecución y los afanes del mundo hicieron que rechazara la palabra. Esto nos recuerda a la parábola del sembrador, que la semilla cayó sobre espinos, pero luego al final ahí eso ya no prosperó, ¿no? Y por consiguiente quebrantó mi convenio y queda en mí hacer con él como bien me parezca. Voy a repetir el versículo 2. Dice: recibió la palabra con alegría, pero enseguida lo tentó Satanás, y el temor a la persecución y los afanes del mundo hicieron que rechazara la palabra. Posibles causas de los afanes del mundo otra vez, que se citan en este versículo, podrían ser: él pertenecía a la Iglesia Metodista y en esa época, en el 1831, la Iglesia Metodista no creía
en que había que bautizarse por segunda vez. Y entonces es posible que eso perturbara como metodista a Goebel el pensar en el tener que bautizarse otra vez. Además, como hemos visto antes, si se bautizara, él tendría que abandonar su posición social, su casa y todo lo que él tenía. Pero lo más importante que le pasó, más importante para su destrucción, fue que Satanás se apoderó de su corazón. Y donde está Satanás no puede estar el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo salió de su corazón. Y a partir de ahí, él rompió con Dios. Bueno, no con Dios, pero sí con la promesa, con el convenio que había hecho con el Señor. Los afanes del mundo le hicieron romper el convenio. Se privó de sus bendiciones porque, como hemos dicho antes, todas las bendiciones están sujetas a nuestra fidelidad. El otro día vimos en seminario un vídeo que a mí me encantó y espero que a los jóvenes también, y que aprendiéramos de ese vídeo, que es un vídeo, os lo pondré luego al final de la clase, o lo pondré para que lo podáis ver. Es un vídeo que hay unos jóvenes que eran estadounidenses, y no se explica en el vídeo en qué país estaban en ese momento, pero eran de otro país. Habían ido a otro país para surfear, les encantaban hacer surf y saltar grandes olas y todo esto. Y después de hacer ese largo viaje para hacer surf allí, pues ven que hay una barrera que más de allí no podían pasar con sus tablas de surf. Y justo las olas que molaban eran las olas que estaban después de la barrera. Así que estaban ahí renegando: ¿cuándo vamos a poder venir aquí otra vez? Hemos venido de tan lejos para saltar estas olas y ahora nos ponen una barrera, y ahora fíjate tú. Y un hombre que había por allí y los estaba oyendo, se ve que se estaba poniendo de los nervios, y se levantó, cogió unos prismáticos y se los dio a esto, y le dijo: mirad. Y cuando cogieron los prismáticos y miraron hacia la barrera, se dieron cuenta que detrás de la barrera se veían aletas de tiburón. Es decir, había una barrera porque después de la barrera, donde estaban esas olas que molaban tanto, estaba llena de tiburones y corrían peligro, ¿no? Los mandamientos del Señor es como si fueran esa barrera. Aunque nosotros no vemos lo que hay detrás de la barrera. No tenemos prismáticos espirituales para ver lo que hay detrás de los mandamientos muchas veces. Sobre todo con la inmadurez. Pero las barreras siempre son barreras protectoras. Los mandamientos, las leyes de Dios están para protegernos. Y cuando estemos todos congregados, cuando esté la ley de consagración, tendremos dos mandamientos importantes que cumplir, que serán la base de esa ley de consagración: ser uno y cuidar de los pobres. Y espero que nuestro corazón sea generoso y estemos dispuestos, porque cuando uno no tiene nada o tiene poco, pues dice: ay, sí, yo estaría dispuesto a dárselo todo a los pobres. Pero cuando uno a lo mejor tiene más cosas, dice: uff, es que tengo demasiadas como para dárselas, ¿no? Como para compartir. Entonces, si algún día queremos pertenecer a Sion, al pueblo de Dios, tendremos que ser uno y tenemos que empezar a practicar aquí. Ser uno como familia, uno como pareja, uno como barrio, uno como estaca, uno como iglesia. Ser uno en todos los aspectos de nuestra vida, estar unidos, remar en la misma dirección. Y además cuidar de los pobres y necesitados. Tanto pobres y necesitados físicos como pobres y necesitados espiritualmente. Esos serán los dos pilares que deben de sostener cuando un día vivamos el plan de consagración. Y dejo estas cosas sabiendo que son verdad en el nombre de Jesucristo.